Hola chicos, vamos a comenzar con la clase de regiones sombreadas. En este tema de áreas sobre regiones sombreadas vamos a trabajar con todas las fórmulas geométricas que hemos ido aprendiendo eh, a lo largo del curso. En este caso, primero las áreas de las figuras planas, como son el triángulo, el rectángulo, el cuadrado, el paralelogramo, el rombo, etcétera. Y luego las figuras en tercera dimensión, que son los polígonos regulares, las pirámides, poliedros, etcétera. Vamos a ir conociendo primero cada una de estas áreas y cómo calcularlas con sus respectivas fórmulas. Recuerden que el área de un triángulo siempre se calcula con la fórmula general, que es base por altura sobre 2. En el caso de que sea un triángulo que no tenga, donde todavía se necesite calcular la altura, podemos utilizar, recuerden, el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno elevados al cuadrado. Continuamos. Luego, para los triángulos también hay otras fórmulas para poder calcular su área, como las fórmulas trigonométricas. En la fórmula trigonométrica recuerden que se multiplican los lados por el seno del ángulo y todo se divide entre 2. También trabajaremos con el teorema de Herón. En el teorema de Herón, recuerden que para calcular el área, siempre va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del perímetro por el perímetro menos A, por el perímetro menos B y por el perímetro menos C. Donde recuerden que A es igual a la semisuma o al semiperímetro de todos los lados. También recuerden que cuando nosotros trabajamos con triángulos, podemos trabajar con las relaciones de áreas. En las relaciones de áreas, recordemos que el área de un triángulo va a depender de la base y no de la altura. Por ejemplo, si observamos este triángulo y nosotros trazamos una mediana, recuerden que una mediana es un segmento de recta que divide al lado en dos partes iguales. Entonces, al trazar esta mediana, ¿qué es lo que sucede con ambos triángulos que se forman? Ambos triángulos van a tener la misma área. ¿Por qué? Porque también ambos triángulos tienen la misma altura. Entonces, en este caso, si ambos triángulos tienen la misma altura, el área va a depender siempre de la base nada más. Recuerden que la fórmula es la misma, base por altura sobre 2. Si en este caso la base es A, y en este caso también la base es A por H sobre 2. Ese sería el área. Y en el otro triángulo también sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero supongamos de que no trazamos una mediana, sino que simplemente trazamos una seviana. Pero una seviana con las siguientes condiciones. Que todo este lado sea A y el otro lado sea 3A. Entonces, las áreas respectivas de cada triángulo también van a depender de la base. Por ejemplo, esta área sería como S y esta área que tiene el triple de base sería como 3S. Para comprobarlo, lo podemos comprobar de una forma sencilla, base por altura sobre 2. En este caso, en la primera área nosotros decimos A por H sobre 2 y en la segunda área sería 3A por H sobre 2, o sea, el triple. Entonces nos damos cuenta de que las relaciones de áreas van a depender siempre de la base en un triángulo. Ya sabiendo eso, continuamos. Recuerden también que en todo triángulo, al trazar nosotros tres medianas, se forma lo que es un baricentro. Y recuerden que un baricentro va a dividir a todo el triángulo en 6 partes iguales. Entonces, ya sabiendo las relaciones de áreas, también vamos por otras fórmulas para calcular las áreas. Por ejemplo, en los triángulos equiláteros. Recuerden que un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Y para calcular el área en un triángulo equilátero, simplemente se multiplica el lado al cuadrado por raíz de 3, todo sobre 4. En el caso de que no tengan el lado,
y tengan la altura, también lo pueden hacer con la altura. Altura al cuadrado por raíz de 3 sobre 3. Ahora, otra de las figuras de las cuales también vamos a utilizar son los cuadrados. El área de un cuadrado es muy sencilla, lado al cuadrado. Ahora, también podemos calcular el área dependiendo de su diagonal, que en este caso será diagonal al cuadrado entre 2. El área de un rectángulo es base por altura o también llamada largo por ancho. Luego veremos el área de un paralelogramo. Para el área de un paralelogramo necesitamos conocer siempre la base y la altura, nada más. Entonces su área va a ser igual a la base por la altura. En el del rombo es diagonal mayor por diagonal menor, todo dividido entre 2. Y en el del trapecio es base mayor más base menor, perdón, todo dividido entre 2. O el área también se puede calcular como la base media por la altura. Ya, siempre y cuando exista una base media, chicos. Recuerden que una base media es un segmento de recta que une los dos puntos medios de los laterales del trapecio. Ahora vamos a observar los polígonos regulares. Para calcular el área en un polígono regular, vamos a utilizar siempre el semiperímetro y la apotema. Entonces, conociendo ambos lados, tanto el semiperímetro como la apotema, podemos calcular el área. Y el área será igual al semiperímetro por la apotema. En los círculos, para calcular su área, la fórmula es muy sencilla. Pi por el radio al cuadrado. O, en otro caso, será pi por el diámetro al cuadrado, todo dividido entre 4. Ahora, cuando nosotros queremos calcular la longitud de la circunferencia, la longitud se refiere, chicos, al perímetro de la circunferencia, a todo el contorno. Esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Todo esto que nosotros podemos observar aquí, todo esto que voy a remarcar. Oye, no vayas a agarrar la corriente. Todo esto es el contorno de la circunferencia. Es decir, todo esta va a ser su longitud, su contorno, su longitud, o también llamada su perímetro. Y la longitud de esta circunferencia se calcula como 2 veces pi por el radio, nada más. O también, si en caso conocen el diámetro, pi por el diámetro. Cualquiera de las dos fórmulas es la correcta. ¿Ya? Obviamente, si ustedes me dicen, profesor, pero eso es en una circunferencia. Y si quisiéramos en la mitad de una circunferencia, bueno, la mitad simplemente sería pi por el radio, nada más, pues, ¿no? Sabiendo quién es su radio, podemos calcular la longitud. Ahora, en la longitud del arco también es similar, ¿ya? Pero podemos utilizar la misma fórmula que hemos visto arriba. Simplemente lo multiplicamos por el ángulo y lo dividimos entre 360. Entonces, sabiendo eso, nosotros decimos, bueno, la longitud del arco en una circunferencia será pi por el radio, o el ángulo por el radio, ¿no? Todo dividido entre 360. Por ejemplo, aquí podemos utilizar esta fórmula que observamos aquí. Recuerden que la fórmula de toda la circunferencia es 2 veces pi por el radio. Entonces aquí escribimos la misma fórmula. 2 veces pi por el radio. Por el ángulo dividido entre 360. Ustedes dirán, profesor, pero aquí está dividido en 380. Es porque ya se simplificó. Se simplificó automáticamente. Mitad de 360 es 180 y mitad de 2 es 1. Nada más. Ya sabiendo eso, vamos a poder resolver cada uno de estos ejercicios. En el ejercicio 1 me dice calcula el área de la región sombreada si ABCD es un cuadrado del lado 12, donde M y N son puntos medios. Entonces vamos a entender lo siguiente. Cada lado de esta figura mide 12 metros. Es decir, todo esto mide 12, todo esto mide 12. Te dicen que M y N son puntos medios. ¿Qué significa? Que todo esto mide 6
Y todo esto también mide 6. A su vez, MD mide 6 y a su vez AM también mide 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un trazo auxiliar. A este punto vamos a ponerle el punto P. Vamos a trazar desde el punto P un segmento hasta el punto D. Si observamos bien, ahora vamos a tener el triángulo APD. Este triángulo está dividido por una mediana, la mediana M. La divide en dos partes iguales. ¿Qué significa? Que si todo este ladito vale S, vamos a poner vale S, todo este ladito, ¿cuánto va a valer? S también. Ya. Base por altura sobre 2. Nada más. Ahora, ya sabiendo eso, nosotros también podemos decir aquí. Ah, profesor, pero aquí también esto se ha dividido en dos partes iguales. Y eso también vale S. Muy bien. Y todo esto también vale S. Ahí está. Simplemente utilizando que la relación entre áreas, perdón, que lo había borrado por aquí, la relación entre áreas, ¿cierto? Que el área en un triángulo va a depender de la base. Si en caso ambos triángulos tienen la misma altura, va a depender únicamente de la base. Si nos damos cuenta, en APD ambos tienen la misma altura y la misma base. Significa que sus áreas son iguales. Si observamos aquí en DPC, ambos triángulos tienen la misma base y también tienen la misma altura. Por lo tanto, tienen la misma área. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros decimos, en la figura MCD, si nosotros queremos calcular el área de toda esta figura, que la vamos a remarcar, el área de todo este triángulo será base por altura sobre 2. En este caso será la base 6, la altura es 12, entre 2, ¿no? 6 por 12 entre 2. Entonces el área de este triángulo será igual. Simplificamos mitad y mitad y me dará 36. Ya. Pero esta no es el área sombreada. Si nos damos cuenta, toda esta área del triángulo es 36 y está dividida en tres áreas pequeñas. Significa que el área sombreada será igual a 3 veces S. Pero recuerden que este 3 veces S equivale a 36. Perdón, a 2 veces S, el área sombreada. Y también recordemos que 3 veces S es 36. Entonces 2 veces nada más será 24. En el ejercicio 2 me preguntan el área de la región sombreada de la siguiente figura. En este caso es mucho más sencillo. Nosotros primero tenemos que calcular el área total y luego quitarle simplemente el área de este pedazo, ¿no? Entonces, nosotros decimos de que el área total ¿no quiere que juegue yo? Ya. Es base por altura sobre 2, que será 1 por 1 sobre 2, será 1 medio. Ahora continuaremos haciendo algunos trazos auxiliares. Hacemos un trazo desde este punto hasta aquí. Y luego hacemos un trazo desde este punto hasta aquí. Ahora, ¿para qué hemos hecho estos trazos? Obviamente para que cada una de estas áreas sean iguales. Es decir, esta área va a ser S, esta área va a ser S, esta área va a ser S, y toda esta área va a ser S.
ya sabiendo eso, empezamos a calcular, pues, ¿no? Recuerden que todo el área es un medio, el área total. Como yo solamente quiero calcular 3 veces S, es decir, 3/4 partes, entonces voy a dividir todo esto entre 4 para calcular cuánto vale una nada más. En este caso sería un medio entre 4. Todo esto sería igual a S. ¿A cuánto equivale S? A un octavo. Como yo quiero calcular el área sombreada, el área sombreada en realidad será 3 octavos. En el siguiente ejercicio me dicen hallar el perímetro de la región sombreada si el triángulo equilátero ABC tiene por área 18 raíz de 3. Entonces vamos a utilizar primero la fórmula del área de un triángulo equilátero. ¿Para saber qué? Para saber cuánto equivale cada uno de sus lados. Entonces, el área del triángulo será igual al lado al cuadrado por raíz de 3. Todo dividido entre 4. Recuerden que toda esta fórmula debe ser exactamente igual al área que ya tenemos, que es 18 por raíz de 3. Entonces aquí empezamos a simplificar. Raíz de 3 con raíz de 3. Y este lo dejamos como 9 por 2. El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Quedaría 2 al cuadrado. Y aquí quedaría L al cuadrado, es decir, el lado al cuadrado. Para calcular L empezamos a simplificar, le sacamos raíz cuadrada a todo. Aquí quedaría 3, aquí quedaría 2, 3 por 2 es 6. Y 6 veces raíz de 2. Entonces 6 veces raíz de 2 es cada uno de estos lados, cada uno de ellos. Ya, hasta ahora no hemos hecho nada. Solamente hemos calculado el lado. Para calcular el perímetro, recuerden que el perímetro es el contorno en realidad, ¿ya? Pero si nosotros recordamos un poco de la figura que yo les mostraba, por ejemplo, cuando hacíamos con el círculo, el contorno, o también llamado el perímetro, es que es la longitud, ¿cierto? La longitud de una circunferencia. Ya, ese es el perímetro, o también conocido como el contorno. Y recuerden que la longitud de una circunferencia es igual a 2 pi por el radio. Pero ese es de una circunferencia completa. De una semicircunferencia es pi por el radio. Entonces, vamos a ir observando estas figuras. Observemos solamente la parte de abajo. Recuerden que todo esto equivale a 6 raíz de 2. Entonces aquí nosotros decimos todo esto es el contorno de la primera circunferencia. Todo esto es el contorno de la segunda circunferencia. Y todo esto es el contorno de la tercera circunferencia. A estos contornos son las longitudes. Pero para entenderlo mejor, nosotros decimos, bueno, vamos a suponer de que este es su radio A. De esta figura, no importa, este es su radio B. De esta figura, su radio es C, porque no sabemos cuánto es. Pueden ser iguales como pueden ser diferentes. Recuerden, para calcular la longitud de esta semicircunferencia, la longitud nada más, la longitud de una semicircunferencia será igual a pi por el radio. Pi. Si fuera en este caso, pi por A.
En la segunda sería pi por b. Y en la tercera sería pi por c. Ahí está, sabiendo que cada radio tiene ese valor. Como me piden el perímetro, es decir, la suma de todos estos sería pi por a más pi por b más pi por c. La longitud solamente de todo lo que está remarcado, todo el contorno, será la suma de estos tres. Que será pi por la suma de a más b más c. Ahora, recuerden que si esto es a, esto también es a. Si esto es b, todo este otro radio también es b. Si este radio es c, el otro radio también es c. Pero también tenemos otro valor. Todo este lado es 6 veces raíz de 2. Si yo solamente estoy tomando la mitad de cada uno de estos, la mitad sería 6 veces raíz de 2 entre 2. Es decir, a más b más c sería 3 veces raíz de 2. Y eso sería el contorno nada más. Ya, creo que hasta ahí han entendido. Y ahora falta el resto. Ustedes dirán, ¿qué falta? Recuerden que el perímetro es todo. Es decir, falta todo esto todavía. Pero todo este lado es esto, 6 raíz de 2. Entonces, a toda esta longitud le sumamos 6 raíz de 2. Y recuerden que al final, si tenemos un lado, tenemos los tres. ¿Por qué tenemos los tres? Porque es un triángulo equilátero. Si calculamos uno, ya calculamos uno. Todo esto de acá, todo el perímetro de esta parte de abajo, es la suma de esta longitud más el lado, que sería 6 raíz de 2. Y ahora simplemente multiplicarlo por 3. Eso lo vamos a hacer aquí. Primero vamos a calcular el perímetro nada más, de uno de sus lados. El perímetro de uno de sus lados será igual. Pi por 3 raíz de 2 más 6 por raíz de 2. Entonces, ¿qué les parece si dejamos 3 raíz de 2? Y todo lo que está dentro lo factorizamos, ¿no? Aquí sería por pi. Más 2. 3 raíz de 2 por pi, 3 raíz de 2 pi. 3 raíz de 2 por 2, 6 raíz de 2. Ahí está. Esto es el perímetro. El perímetro de uno de sus lados. Como yo quiero calcular todo esto lo tendría que multiplicar por 3. Todo lo tendría que multiplicar por 3. Y al final simplemente se multiplica por el que está aquí, nada más, ¿no? Que sería 3 por 3, es decir, el perímetro total sería igual a 3 por 3, 9. 9 veces raíz de 2 por pi más 2. Y esa sería la respuesta de este ejercicio, el ejercicio número 3. En el ejercicio 4 dice los lados de un cuadrado PQRS miden 10 centímetros, siendo ABCD los puntos medios de sus lados. Entonces recuerden que este es punto medio, punto medio, punto medio, este debe ser C, y todo esto también es punto medio. Me piden determinar el cuadrado interior sombreado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir trasladando, vamos a formar ángulos complementarios.
Por ser el área, recuerden, por ser el área sombreada de un cuadrado, se forman los ángulos complementarios alfa y beta. Recuerden que en este caso alfa más beta tiene que ser 90, siempre. Alfa más beta es 90, alfa más beta es 90. Y vamos agregando cuadraditos. Entonces nosotros aquí decimos, bueno, aquí tenemos alfa más beta, alfa más beta, alfa más beta, alfa más beta. Y empezamos a agregar. Obviamente, aquí agregando un triángulo rectángulo, sabemos que esto sería beta y obviamente esto sería alfa, pues, ¿no? Alfa más beta tiene que ser 90. La suma de estos dos también tiene que ser 90. Empezamos a agregar. Entonces, es simplemente trasladar los lados, ¿no? Hemos trasladado todo esto. Todo este triángulo lo hemos trasladado acá. Y en este caso, todo este triángulo también lo hemos trasladado aquí. Al final queda esta figura, ¿no? Entonces, ya habiendo hecho los traslados, perdón, es aquí nada más. Entonces, ya habiendo hecho los traslados, formamos esta figura. ¿De cuántos triángulos iguales? De 5 triángulos iguales. Por traslación, del área se forman 5 cuadrados de igual área. Por lo tanto, el área sombreada será, si nosotros calculamos al principio el área total de esta figura es 10 al cuadrado, que sería 100. Pero como lo hemos convertido en 5 triángulos pequeños y solamente me piden uno de ellos, será 100 entre 5, que es 20 centímetros cuadrados. Bueno, eso sería todo y nos vemos en la clase.